Carretera N-132. Parte tercera. La adrenalina invadía todo su cuerpo. No podía creer que hubiese sido tan fácil. Lo había premeditado en su mente durante los 15 minutos anteriores, y realmente no pensaba que saliera bien, porque al detenerse y salir del vehículo imaginó que aquel individuo agarraría las llaves, sospechando la intención del joven. Pero por suerte no fue así. Se había librado de un psicótico, posiblemente un psicópata asesino, que finalmente hubiese acabado con su vida. Las piernas le temblaban y el corazón le latía a 1000. Escuchaba el bombeo de su corazón perfectamente. ¿Cómo iba a estar muerto? Se preguntó si oía claramente los latidos, y eso era la señal más clara de que tenía y seguía con vida. Tuvo que reconocer que por un momento se asustó con todo ese delirio que sufría aquel sujeto. Sobre todo cuando había deseado que la lluvia parase y acto seguido lo hizo. Pero como ya antes había deducido, solo era uno de esos presentimientos premonitorios que de vez en cuando tenemos y que no sabemos explicarnos. Aún faltaban algunos kilómetros para llegar a la única venta que había en esa carretera. Al principio pensó en rebasarla sin parar, por miedo a que ese hombre pudiera alcanzarle. Pero luego se dio cuenta que era imposible que pudiera llegar allí, en el transcurso de los escasos minutos que permaneciera en la misma, para hacer las correspondientes llamadas. Además, habría gente y eso le daría algo de seguridad. De todas maneras, ahora era una obligación llamar a la Guardia Civil, e informar de la fuga de esos dos hombres y el paradero de los mismos. No podía permitir que pudiese subir a otro vehículo poniendo en peligro la vida de otras personas. Gracias a la visibilidad completa de la que disfrutaba a través de las ventanillas del vehículo, había acelerado considerablemente la velocidad, y ya pudo divisar a lo lejos la ansiada venta de carretera, ubicada en el arcén derecho de aquella vía. Se divisaban varios coches en el espacio que había a modo de aparcamiento. 2 vehículos exactamente, ocupaban plazas en dicho lugar. A Javier lo llenó de gozo comprobarlo, y se sintió algo aliviado, ya que llevaba horas sin toparse con nadie en esa maldita nacional. Un minuto más tarde llegó hasta la misma puerta del establecimiento. Estacionó su Audi en el hueco más próximo a esta, y se apresuró a entrar. Era un local muy amplio. Estaba lleno de mesas a izquierda y a derecha. Enfrente estaba la barra que ocupaba todo el largo del establecimiento. Había muchos adornos ambientados en la caza. Las paredes lucían cabezas de alces y alguna que otra de toros de lidia. A su lado la cubría un sinfín de fotografías enmarcadas aludiendo al mismo tema. En el espacio entre las mesas, se ubicaban innumerables máquinas de bolas, tabaco, e incluso disfrutaba de una mesa de futbolín. En el otro lateral se dejaba ver un soporte estantería lleno de música en CD y algunos otros expositores, con un sinfín de cosas varias, bolsos, pañuelos, etc. Javier fue directamente hacia la barra. Allí esperaba una chica joven arreglándose las uñas detrás del mostrador, y hasta que llegó a escasos centímetros de donde estaba, no levantó su cabeza. Mascaba un chicle de forma exagerada, moviendo la boca de forma absurdamente acelerada. ¿Tienen teléfono?, dijo él. La chica hizo un gesto con la cabeza, indicándole el lugar en el cual descansaba en una columna un teléfono de monedas de color verde. Javier se encaminó hacia allí inmediatamente, pero cuando estaba a punto de llegar la chica dijo: «Pero está estropeado», lo gritó. El joven reaccionó a esto de una manera algo agresiva con la chica. «Tú eres idiota, ¿no? ¿Para qué me dices entonces que tenéis teléfono?». La chica no contestó, simplemente se le quedó observando sin dejar de mascar el chicle de forma exagerada. ¿Tienen café? ¿O tampoco funciona la cafetera?, espetó de forma sarcástica. Ella no dijo nada, simplemente se dispuso a hacerlo dirigiéndose hacia la máquina. Mientras tanto fue hacia las mesas donde había personas ocupando algunas de ellas. Concretamente en una, había una pareja de una treintena de años acompañados por una niña, y en otra, un poco más alejada, la ocupaba otra pareja, esta vez de mediana edad, y estaban tomando un refrigerio mientras mantenían una acalorada charla. Javier se dirigió hacia la primera, su intención era pedir prestado un teléfono móvil de alguno de ellos, para poder realizar las llamadas que necesitaba hacer. Aunque la primera sería para las autoridades e informar de aquel sujeto huido del accidente. Un psicótico que andaba suelto con el peligro que eso conllevaba y tenía que dar parte de manera urgente. La pareja con la niña le informó que tenía el celular descargado. La otra ni siquiera pareció oírle, estaban discutiendo e hicieron caso omiso al requerimiento de Javier. La chica puso el café en la tarima del mostrador y siguió arreglándose las uñas en la misma pose anterior. Lo recogió y se acomodó en una de las esquinas, cerca de una de las ventanas. Estaba algo nervioso y frustrado por no poder realizar esas malditas llamadas. Quería tomarse rápido la bebida por miedo a que ese hombre llegase hasta allí, aunque para ello necesitaría un buen rato, ya que le había dado esquinazo varios kilómetros atrás. No era probable que alcanzase aquel lugar en al menos 1 hora u hora y media. Pero, ¿y si le recogía a alguien?, pensó. Aunque por aquella carretera parecía no circular nadie. Ahora ya no llovía, así que era probable que con la visibilidad en la misma, los coches avanzaran más dinámicamente y aumentase la circulación por ella. En ese instante le vino un recuerdo de aquella película donde ocurre así. Una vez le da el primer esquinazo, el autoestopista es recogido por una familia que luego asesina,
encontrándose el vehículo abandonado en la carretera con todos sus ocupantes muertos y ensangrentados, entre ellos una niña pequeña. Era una película, por el amor de Dios, pensó. La historia de ese hombre le había sugestionado de alguna manera, y estaba haciendo similitudes absurdas de una simple casualidad. Durante el tiempo que estuvo reflexionando sobre todo aquello, había descuidado su atención de lo que ocurría en el exterior. Apuró su café inclinando su barbilla hacia arriba, y al bajarla, por el rabillo del ojo pudo ver una silueta que se acercaba hasta estar frente a él. El hombre del chubasquero ocupó la silla que estaba enfrente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Gracias por enviarme a esa familia a recogerme, dijo este al mismo tiempo que se iba acomodando en el asiento. Javier no supo qué contestar a eso en un principio. Acto seguido varias personas entraban al establecimiento haciendo un gesto de saludo a los hombres. El autoestopista correspondió con un movimiento de cabeza, agradeciendo al mismo tiempo el hecho de haberle llevado hasta allí. Creí que tendría que esperar de nuevo al principio del bucle, maldita sea, profirió. Cálmese, por favor, exclamó Javier. El autoestopista sin perder la serenidad contestó. Con esta, es la tercera vez que te libras de mí. Tengo que confesar que estuviste bastante astuto para dejarme fuera del coche. La verdad es que creí que en esta ocasión te había convencido para ir a la carretera del puente. Pero no, hizo una pequeña pausa y prosiguió. Las 2 veces anteriores lo hice por las buenas, con amabilidad y respeto, pero tú siempre optabas por coger la vía de bifurcación volviendo a empezar todo. No tengo ni idea del tiempo que llevaré aquí, ya que funciona de una manera diferente a como va en la Tierra, pero de todas formas, como no lograba convencerte por las buenas, decidí hacerlo por las malas, y por ello te amenacé. Pero sigues negándolo y continúas deshaciéndote de mí. Javier solo le escuchaba incapaz de articular palabra alguna. Ese hombre estaba totalmente desequilibrado sin duda. Este pensamiento le llegaba a su cabeza mientras el autoestopista continuaba hablando. ¿Cuándo vas a admitir que todo esto te lo estás inventando, amigo? Por favor, no me haga daño, siento haberle dejado tirado en la carretera. Pero no puedo llevarle hasta allí, entiéndalo, ya voy muy tarde a un par de citas cruciales para mi trabajo. Seguramente haya alguien entre estos viajeros que se dirija hacia donde usted pretende ir, dijo Javier, sin darle importancia al delirio del otro hombre. Ve a esa pareja de ahí enfrente, la que está con la niña, le preguntó el autoestopista. Antes de que pudiera contestar, este continuó. ¿Cómo cree que se llama la pequeña? ¿Cómo dice? Diga. ¿Qué nombre cree que tiene esa niña? No sé, contestó Javier sin entender a dónde quería llegar. Diga uno, ¿cómo cree que se llama esa niña? Le insistió. No sé, digamos. Alicia, especuló. En ese momento, el hombre del chubasquero se levantó de la silla y se dirigió hacia aquella pareja. Cuando estaba a escasos centímetros de ellos dijo. Buenos días, amigos, tienen una niña muy bonita, ¿cómo se llama? La pareja le miró un segundo y después de sonreírle la mujer dijo. Gracias, buen hombre, se llama Alicia. Acto seguido volvió su cabeza en dirección a Javier esbozando una siniestra sonrisa. Antes de volver hacia allí le hizo otra pregunta a la señora. ¿Qué nombre más bonito? ¿Y usted, cuál es su nombre? La mujer no contestó a esto en un principio. Su expresión era de duda, como si no recordase cómo se llamaba. El autoestopista seguía esperando una respuesta, pero la mujer era incapaz de soltar palabra alguna. Javier estaba pendiente a la escena y pensó que seguramente se llamaría como la niña, era lo más lógico. Entonces la señora contestó a la pregunta del hombre. Perdone, me quedé un poco en lapsus, discúlpeme, me llamo Alicia, por eso le pusimos a la niña así, dijo ella sonriendo. Muy bonito, muchas gracias, le agradeció el hombre. Cuando llegó a la posición donde estaba Javier, se volvió a sentar y comentó. Qué casualidad, ¿verdad? Exactamente como dijiste que se llamaría. Apuesto lo que sea que también imaginó que su madre llevaría el mismo nombre, ¿a que sí? Javier se quedó estupefacto, pero eso no podía ser lo que ese hombre decía. Él estaba seguro que estaba vivo, no podría de ninguna manera estar inventándose todo esto. Era imposible. Su corazón latía, el café tenía sabor, las personas estaban allí, no las estaba imaginando. Eran totalmente reales, tan reales como aquel loco. Tenía que ser un cúmulo de casualidades absurdas. Se negaba a creer que el delirio fuera suyo. Poseía los 5 sentidos completamente, y es posible que lo único extraño fuera precisamente tener un sexto sentido que ni siquiera sabía. Y por ello, era capaz de adivinar pequeñas cosas futuras, como el cese de la lluvia o los nombres de esas personas. Jamás iba a aceptar que estuviera muerto como ese hombre quería hacerle creer. No me dejas más remedio que hacer algo que no quiero, dijo el autoestopista al mismo tiempo que sacó su cuchillo de la cintura. ¿Qué va a hacer?, le preguntó con voz temerosa. Si no me llevas inmediatamente a ese lugar, voy a matar a la niña. Voy a cogerla y rebanarle el cuello delante de sus padres, amenazó. No, por favor. No lo haga,
suplicó. No quiero hacerlo, pero lo haré. Además, no estaré matando a nadie, esa gente no existe, son personajes de tu mente. Espectros de personas del sitio donde vivías. Así que no tendré ningún problema en matarlos a todos, comenzando por la niña, incluso será divertido hacerlo. En el instante que lo decía, un coche de la Guardia Civil hacía acto de presencia en el aparcamiento de la venta. Joder. Profirió el autoestopista al cerciorarse de eso. Acto seguido dijo. Estabas pensando en ellos, ¿verdad? Esto va a ser una carnicería. Apostilló. Los agentes estacionaron el vehículo patrulla saliendo a continuación con la intención de entrar al establecimiento. El autoestopista volvió a guardar el cuchillo en la cintura al mismo tiempo que indicó a Javier. No se te ocurra decir nada de todo esto si no quieres que los mate. ¿Me has entendido? Mantén silencio o los mato a todos. Amenazó. Cálmese, por favor. Suplicó. Eso va a depender exclusivamente de ti. Déjales que hagan lo que hayan venido a hacer y luego tú y yo saldremos tranquilamente. Nos dirigiremos al coche para ir a la carretera del puente. Si haces eso no pasará nada. Llévese mi vehículo si quiere, pero no le haga daño a nadie. Pidió. Aún no lo has entendido, ¿verdad? ¿Entender el qué? Gritó. Tienes que venir conmigo a la salida, si no, me quedaré atrapado aquí para siempre. Pero no vale solo con eso, necesitas recordarlo todo. ¿Está loco? ¿De verdad se cree todo eso? Levántate y sal afuera tranquilamente como si no pasara nada, si no lo haces ya sabes lo que haré. Los dos guardias civiles ya habían entrado al establecimiento. Se dirigieron directamente hacia la barra. Javier obedeció al autoestopista, pero al incorporarse comenzó a gritar para llamar la atención de los agentes. ¡Ayúdenme! Tiene un cuchillo. Los guardias civiles volvieron su mirada hacia el lugar de donde provenían los gritos. ¡Quédese quieto! ¡No se mueva!, ordenó uno de los agentes mientras se apresuraban a llegar al lugar exacto. El hombre del chubasquero no hizo ademán de atacar a nadie. Por el contrario, se quedó tranquilo. Solo dijo dirigiéndose a Javier. Tú lo has querido así, no lo olvides, lo que pase ahora será tu culpa. Amenazó de nuevo. Uno de los guardias le registró, encontrando el machete que portaba en la cintura. ¿Qué hace con esto?, dijo. Javier acto seguido informó a los guardias de quién se suponía era ese hombre. Es uno de los presos fugados del accidente, de la Interestatal 85. Al oírlo, uno de los agentes desenfundó su arma reglamentaria, pidiéndole a aquel individuo que se echara al suelo. El autoestopista obedeció y lo hizo. Un minuto más tarde salía esposado de aquella venta custodiado por los agentes. Llevaba una sonrisa siniestra cuando salía por la puerta. Todas las personas del local quedaron atónitos con la escena que acababa de producirse. Sobre todo, aquella familia con la que había venido. No entendían qué había ocurrido para tener que llegar a esta situación. Javier observó a través de la ventana cómo introducían al hombre al interior del patrullero. Le metieron en la parte de atrás y una vez lo hicieron, los guardias se introdujeron en el mismo en los asientos posteriores cerrando las puertas. Pasaron unos minutos y el vehículo no arrancaba. Continuaba en el mismo lugar sin moverse. Javier comenzó a preocuparse por ese hecho. ¿Qué hacían allí parados? ¿Por qué no emprendían la marcha? Un segundo después se oyó lo que pareció ser un disparo. Todos los allí presentes se sobresaltaron al oír aquel estruendo. Los segundos siguientes se ralentizaron de una forma infinita. Javier se dirigió hacia la puerta de salida. Se quedó allí expectante por la incertidumbre de no saber qué había ocurrido en el interior de aquella patrulla. Entonces la puerta del copiloto se abrió. Un guardia aparentemente herido cayó al suelo inmediatamente después de bajar del coche. Se arrastró por el suelo, intentaba llegar hacia el local. De pronto, la ventana de la puerta trasera izquierda se rompió, saliendo una mano de ella para accionar el picaporte de fuera y abrir la puerta. Un instante más tarde salió del patrullero. El autoestopista, provisto de una escopeta, había asesinado a uno de los guardias y ahora iba a hacer lo mismo con el segundo. Rodeó el vehículo hasta llegar hasta él. Este seguía arrastrándose por el suelo con varios perdigonazos, que habían impactado en su cuerpo, rebotados con el disparo a su compañero. Sangraba abundantemente. El autoestopista le miró, y sonrió un instante antes de dispararle a la cabeza. Lo hizo tan cerca que los trozos de cráneo se desparramaron por el suelo alrededor de él. La sangre lo tiñó todo de rojo en un momento. La cabeza le había estallado casi completamente. Los gritos de horror se adueñaron de todos en el establecimiento. Ese loco había hecho lo que había prometido, y ahora vendría a matar al resto de las personas que estaban allí. Javier reaccionó inmediatamente. «Rápido. Hay que atrancar esta puerta», gritó presa del pánico. La gente reaccionó a eso con tal prontitud, que comenzaron a arrastrar el mobiliario del bar para obstruir el acceso a aquel lugar. El autoestopista se dirigió hacia la entrada escopeta en mano.
La puerta estaba cerrada y una pila de mesas tapaban el acceso al establecimiento. La gente estaba horrorizada. Ese hombre estaba loco y ahora venía a por ellos. Javier estaba totalmente desencajado. La obsesión de ese hombre había pasado a un nivel tan aterrador, que el miedo por acompañarle hacia ese puente se había convertido en pánico absoluto, aunque sabía que si lo hacía era posible que esas otras personas se salvasen. Pero estaba tan horrorizado que ni siquiera consiguió planteárselo. Se sintió muy mal cuando se dio cuenta que era un cobarde, incapaz de salvar a esas personas a costa de su vida. Salvar a esa niña que sería la próxima en caer. El autoestopista se lo había jurado. Le cortaría el cuello. Ahora estaba seguro de que lo haría y la única forma de que eso no se produjera era irse con él. Le temblaban las piernas, el sudor empapaba todo su cuerpo, debido al miedo y al nerviosismo que se había apoderado de él completamente. El psicótico se apostó justo detrás de la puerta de acceso a la venta. ¿Crees que esto va a impedirme entrar?, dijo de una forma siniestra. Vamos al puente y salva a la niña. Uno de los hombres que estaban en el interior, el que había estado discutiendo con la mujer anteriormente, oyó lo que el autoestopista le estaba diciendo. Ese hombre viene a por usted. Váyase, salga de aquí, nosotros no tenemos nada que ver con este asunto, dijo asustado. Todos los demás comenzaron a observarle juzgándole con sus miradas. La chica de detrás del mostrador salió hasta apostarse justo delante. Seguía mascando ese chicle de forma exagerada y absurda, entonces dijo: Largo de aquí. Salga de mi establecimiento inmediatamente.